Tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinario Haití, Caminos para Construir la Democracia. Tenemos dentro de los objetivos de esta conversación sensibilizar y llamar la atención de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe desde nuestra sociedad civil, incluyendo organizaciones de fe y audiencia en general sobre la crisis en Haití. Pero también queremos denunciar la existencia de armas en manos de jóvenes, afectando la democracia, causando violaciones a los derechos humanos, y también queremos hacer incidencia política ante nuestros gobiernos, principalmente Estados Unidos, de donde vienen las armas, y los demás gobiernos de la región, para promover un proceso de transición democrática exento de corrupción e intereses de grupos, poniendo en el centro el interés general, el bien común y la dignidad de haitianos y haitianas. Yo soy Marta Inés Romero Medina, secretaria general de Pax Christi Internacional. Pax Christi, como movimiento católico de paz, ha venido caminando con la gente de Haití a través de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos de Haití en sus varias actividades en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia para todos y todas en Haití. Pasaría la palabra a mi querida hermana y amiga Carmen Gloria Donoso de la Comisión Justicia y Paz de la Red Justicia y Paz, para que también se presente. Estamos hoy co-convocando las dos organizaciones y redes. Tremendamente agradecido que han tenido la gentileza de nuestra invitación. Con de Justicia y Paz de la Patria Grande, es indispensable hacer esfuerzos. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Jocelyn. ¿Tenemos el micrófono? Sigue mejor. Continúa. Muy bien, muchas gracias. Pedimos a quienes están acompañándonos dos cosas. Primero, poner sus micrófonos en silencio y solamente abrirlos cuando corresponde su intervención. Y en segundo lugar, agradecemos tomar en cuenta que en sus pantallas hay un globo con interpretación para el francés, el inglés y el español, para que en el idioma que ustedes prefieran marquen su preferencia y logremos entrar en una conversación multilingüe. A continuación, gracias Carmen, tenemos algunos problemas de conexión, pero escuchamos esta iniciativa de la coordinadora de la Red Justicia y Paz América Latina de la Patria Grande. Quisiéramos invitar a la directora nacional de la Comisión de Justicia y Paz, GILAP, de Haití, quien nos va a presentar una reflexión sobre cómo el contexto ha afectado la vida comunitaria y a la iglesia en su trabajo en el país. Jocelyn, ¿puedes por favor comenzar tu intervención? Si quieres bajar un poquito más tu pantalla para que podamos verte mejor. Bonsoir à tous et à toutes. Au nom de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, je vous présente toutes mes salutations et je salue toute l'équipe de Pax Christi International qui m'a invité à prendre En eso, para la Comisión Nacional de Justicia y Paz en mi
Voy a hablar, voy a hablar de un texto área de la trabajo en Haití actualmente. Entonces, voy a presentar la situación económica y social de Haití. Y efectivamente, esa situación la- de, de la vida de la globalmente, pero la- cómo se hace actualmente. Primero, desde puesto a una política severa, todos los sectores de la sociedad. La crisis ha crecido democráticas ante intereses del Parlamento, poder de la 4 años con la años joven, lo que reduce para aumentar esa política humanitaria muy tarde sobre la de lo que a las comunes y lo más. La política no tienen los medios de hecho están lleguen una fuerza extranjera para ayudar a la violencia que mueve, que, es, que están creciendo cada
de transición no el país. Por lo que han príncipe guerra distribuida en Jocelyn, por favor, continúa y Stephanie nos va a hacer una buena síntesis al final. Parece que el intérprete está funcionando muy bien del francés al inglés. Muchas gracias, Richis. Je peux continuer? S'il vous plaît. La plupart des familles paysannes ont moins que 1,3 hectares de terre à leur disposition. Selon le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le pays n'arrive même pas à produire 50% de ses besoins alimentaires. Selon le Conseil national de sécurité alimentaire, 6,5 millions de personnes vivent au-dessus du seuil de la pauvreté, avec une aggravation plus accentuée dans le monde rural. Près de 50% de la population haïtienne est sous-nourrie et presque 25% en pauvreté extrême. Donc, les droits humains en général sont en danger en Haïti. La situation évoquée plus haut constitue et est source de graves violations des droits des personnes. Le droit à la vie est constamment menacé par l'insécurité physique. Pour seulement la zone métropolitaine de Port-au-Prince, entre janvier et mars 2024, la Commission a enregistré 609 cas de mort violente. Nous ne notons pas encore les cas de kidnapping, puis libérés contre rançon et des blessés contrôlés par centaines. Le déséquilibre alimentaire pour une bonne partie de la population, la misère menace à chaque instant. 30% de la population, près de 6 millions de personnes, sont menacées en permanence par la faim et la malnutrition. Le droit à la santé est menacé. Beaucoup des centres hospitaliers sont fermés depuis les vagues de violence et qui se sont augmentées durant ces derniers mois. Le droit au logement digne au travail, le droit à l'identité reconnu par l'État, le droit à vivre dans un environnement sain et à un niveau de vie suffisant. La politique, au lieu d'être un outil pour construire la société, constitue le lieu par excellence pour la lutte pour les intérêts particuliers sur le fond
de vaines promesses et de propagande. Cette situation affecte sérieusement la vie communautaire et l'Église dans leur travail et est en proie à de multiples difficultés. Les activités religieuses ne peuvent pas fonctionner comme à l'ordinaire. Beaucoup de gens se sont déplacés pour fuir la violence des gangs. Les organisations et les défenseurs des droits humains sont menacés tant par les autorités qui ne veulent pas qu'elles dénoncent ces exactions que par les gangs armés. Certains défenseurs des droits humains se sont obligés de se mettre à couvert. D'autres réduisent leurs déplacements pour ne pas être victimes. Les populations déplacées, enfants, femmes, personnes âgées, personnes à mobilité réduite se sont livrées à eux-mêmes sans rien pour vivre dans des camps de fortune, des écoles publiques. Elles se sont à la merci des bienfaiteurs. Les 3 organisations... minutes, Jocelyne, 3 minutes. Les organisations et défenseurs des droits humains qui résistent essaient de se reloger et réduisent leur équipe et leur temps de travail. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix arrive à maintenir sa présence dans le pays et ça fait déjà 53 ans contre vents et marées. Presque toutes les paroisses dans les diocèses ont une commission justice et paix, une plus grande participation des femmes dans les commissions locales, diocésaines et nationales. Justice et paix trouve encore l'énergie pour lancer des appels à l'endroit des autorités pour les demander de prendre des mesures sérieuses et conséquentes pour redresser la situation. Cependant, la solidarité tant au niveau national qu'au niveau international, se révèle encore nécessaire donc pour pouvoir faire face à la situation difficile et que vivent beaucoup de gens en Haïti et les organisations et des droits humains particulièrement pour qu'elles puissent fonctionner et véritablement. Donc, une solidarité agissante de la communauté internationale vers Haïti s'avère nécessaire de plus en plus. Merci. Merci, Jocelyne. Muchas gracias a Jocelyne. Quisiéramos entonces invitar a Estefanía a que nos proceda a hacer una buena síntesis de lo que escuchamos por parte de Jocelyne. Infortunadamente hay un problema técnico que nos impidió escuchar la voz de Estefanía. Estefanía, por favor, ¿podrías brevemente en una buena síntesis presentar en español lo que Jocelyne ha presentado? Tienes el micrófono. Muchas gracias. Jocelyne en su presentación ha hablado que enfrenta a la población haitiana en esos tiempos que se agravó desde la muerte del presidente Jovenel Moïse a manos de los bandidos. Estamos esperando Sí, estoy. tu síntesis, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Maxibel, ¿ahora sí? ¿Qué pasa entonces? Tal parece que seguimos teniendo problemas. Estefanía es la intérprete para el francés. ¿Podríamos escucharte, Estefanía, en tu síntesis? Y si no, invitaría, y quizás puedes presentar esa síntesis, Claudette, muy brevemente. Tú que eres hablante de español, inglés, francés, podríamos solucionar esto en aras al tiempo. Quisiera presentar a Madame Claudette Werlich, una muy importante mujer en la vida de la iglesia haitiana, pero también en la vida de la política haitiana. Claudette fue directora de Cáritas entre 1976 y 1987. Estuvo de primera ministra en transición entre el 95 y el 96 y fue secretaria general de Pax Christi por 3 años. Es un placer y un honor tenerte, Claudette, para que nos acompañes con tus reflexiones, pero antes te pediríamos
si es posible hacer una buena síntesis de lo que planteó Jocelyn, que infortunadamente por problemas técnicos solamente quienes manejan el francés pudieron escuchar. Claudette nos va a acompañar con una reflexión sobre el rol de la sociedad civil, especialmente de las mujeres, en la construcción de la paz, la sanación y la reconciliación en Haití. Querida Claudette, tienes el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, cuando Jocelyn hablaba, he tomado unas notas, pero no tengo todo. Ah, ¿Quieres que hable de eso? ¿Lo que tome como nota? Oh, Por favor, para el público hispano y luego ya podemos seguir con tu presentación. bueno, entonces Jocelyn habló del contexto que viven ahora en el país, en Haití. Habló de la situación política, económica y social. Dijo que la crisis política es muy, muy dura y afecta a toda la sociedad, que hay una degradación económica y humanitaria. Hay una devaluación de nuestra moneda, que la gente casi no tiene dinero, problemas a nivel económico, político y social. Ella habló también de los gangs que acaso que impiden a la gente de salir y poder hacer sus cosas. Habló de los asesinatos que hay en Haití. Dijo cuántas familias tuvieron que dejar su casa, que ya hay más que 25 de la población de Puerto-Príncipe tuvo que marcharse o pasar de una región a otra o un cuarto a otro. Hablo de la corrupción que hay en el país y al mismo tiempo gaspillage, o sea, que el dinero se echa también afuera por nada. Hablo de la situación en el campo, donde la gente, los agricultores, tienen muy poco para sobrevivir. Hablo también de las violaciones de derechos humanos, ah, de un desequilibrio que hay en la población, que no me acuerdo el porcentaje que dijo, pero mucha gente no pueden comer y que es importante que medidas seriosas se toman. Y que dijo también que la solidaridad internacional es necesaria. Bueno, es lo que tomé como nota. Mil gracias, querida Claudette. Te escuchamos entonces ahora en tu intervención. Je vais aussi parler en français. Rôle de la société civile, spécialement des femmes, dans la construction de la paix, le processus de guérison et la réconciliation en Haïti. En Haïti, il est communément admis que les femmes constituent ce qu'on appelle le potomitan, c'est-à-dire le pilier central de notre En société. Haití se considera que las mujeres son el pilar
Aujourd'hui, no debemos escondernos porque Haití está en peligro de disparición. Necesitamos ponernos a ayudar a pesar, a pesar de las críticas. Se trata de contribuir a sacar el país del abismo del que está. Es necesario tener buena fe. Necesitamos una apertura de espíritu, intentar entender el otro, los otros, y querer establecer puentes entre la gente. Empezar el diálogo sobre qué hacer juntos. Tomar el tiempo de escuchar el otro, escuchar los otros e identificar los puntos comunes, examinar y ver lo que podemos hacer juntos, actuar con determinación para levantarnos y crear un futuro común, justo y igualitario. Después del terremoto del 2010, que murieron más de 200.000 compatriotas, sin distinción de clase social y color, nos ayudábamos a salvar las vidas. El mundo saludó nuestra fuerza, nuestra resiliencia. Ahora nuestro país de nuevo está en peligro. Y ahora necesitamos buscar y encontrar la capacidad, la determinación y aplicar las normas de convivencia. ¿Qué podría ser el rol y la contribución de Paz Internacional? Primero, facilitar el diálogo. Con razones que no puedo entender, los haitianos no podemos vivir juntos y estamos peleando contra los demás en vez de focalizarnos en los puntos comunes que nos fortalecen. Según yo, las organizaciones solitarias necesitan acompañarnos en el camino del diálogo y la concertación, y eso sin interferir en nuestro poder de escoger. Y tenemos descentralizar el poder. Y si hay un aspecto político, es salir del caos y de la caída en el infierno del país. Y salir hacia una descentralización real. Los hechos acaban de mostrárnoslo, porque la administración pública, las empresas públicas, las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas a causa del rapto, de los asesinatos, de las violaciones que hacen las pandillas,
hacia las otras regiones del país, porque ellos sí pueden ir a la escuela y siguen con su vida normal. La Constitución de 1987 dice que la descentralización se votó en el Parlamento y ahora tenemos que ponerlo en práctica. Una organización como Paz Christi Internacional dispone de de un órgano representativo que hace su trabajo desde todo el mundo, está en muy buena posición para ayudarnos. Muchos haitianos y sus hijos están en todas partes del mundo formando la diáspora, lo que nosotros llamamos el 10º departamento. Estamos realizando muchos pequeños proyectos que necesitamos asegurar esfuerzos para promover la educación, la economía y la salud en los departamentos, las comunas, para reconstruir el país. Las organizaciones solidarias necesitan y deben ayudar a nuestro país, no solamente necesitamos el diálogo entre nuestras diversas organizaciones para buscar puntos comunes y sacando provecho de nuestros valores para reconstruir el país en el respeto de nuestras diferencias. 3. La lucha contra las pandillas. Haití no está al borde del abismo, ya está en el abismo. Estamos bajando en el infierno. Nuestro país ahora es el espacio perfecto para el comercio de la droga y de las armas. Todo el mundo sabe que nosotros nos fabricamos las armas que matan a nuestros ciudadanos y matan a nuestros niños. No producimos tampoco cocaína. No creo que Paz Christi Internacional puede resolver este problema tan grande, tan complejo, pero no significa que no podemos hacer nada. Necesitamos unirnos a otras organizaciones que trabajan para bajar la criminalidad y sobre todo ofrecer a la juventud haitiana razones para esperar, así como otras formas de ver el futuro. Mediante el diálogo, la mediación, el acompañamiento y las dos mujeres que nos han antecedido en la palabra son muy claras en decir, no queremos una intervención militar, sino una intervención solidaria, efectiva, que apoye a haitianos y haitianas en su camino hacia la paz. Mil gracias. Quisiera a continuación invitar a David Antoine. David es un líder de la comunidad haitiana, de esa gran diáspora que hemos conocido en muchos países, no solo del continente americano, sino también de otros continentes. David está basado en Chile y quiere compartirnos cómo desde su vida en la diáspora analiza el contexto de racismo,
de desconocimiento de muchos y muchas sobre la crisis y algunas claves que estamos esperando nos compartan para una construcción democrática de Haití. Bienvenido, David, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación y es un gusto para mí estar acá. En honor al tiempo, voy a ser muy breve y concreto. ¿Me avisan si me escuchan bien, por favor? Porque estoy usando un micrófono. Bien, ok. Perfecto. Como bien saben, la diáspora haitiana en Chile, o la comunidad haitiana en Chile, en cierto momento hasta fue uno de los más grandes después de Estados Unidos. Y lamentablemente las condiciones que dieron en su momento en Chile, en lo que tiene que ver con el sentido migratorio, no ha convencido tanto a los haitianos, por lo cual muchos, lamentablemente, han tomado la decisión en una primera tanda de irse del país. Eso fue en el mandato de Sebastián Piñera. Y luego, muchos han decidido también tomar el camino, pasar por Darién hasta México. Muchos haitianos en Destino a Estados Unidos. conformamos el segundo, o sea, ay, perdón, les haïtiens au Chili, sí estoy haciéndolo en francés. Ahora, la diáspora haitiana en Chile, por lo La que diáspora hacemos acá en haïtienne au Chile, Chili sufren más souffre que plus las personas que están en Haití. ¿Me explico? que les A haïtiens qui sont en veces Haïti. cuando llegas, estás en un momento, Quand tu arrives au como Chili, persona, tenemos esa facilidad de adaptarnos, sobre todo nous en avons estos la momentos. capacité de nous adapter. Entonces, mi mamá, por ejemplo, que está en Haití, ya sabe cómo moverse, sabe cómo comportarse, ¿ya? Porque está viviendo la situación. Pero yo que estoy acá, puede ser que no entiendo muy bien la situación o no sé cuál es la gravedad de la situación, estoy más estresado que mi propia madre, ¿ya? Eso es lo que pasa. Y tiene un efecto directamente psicológico sobre el ciudadano. Ahora bien, en materia de construcción o reconstrucción de la democracia, Ahora, para construire la démocratie, lo que llamamos comúnmente el departamento 10 de nuestro país, es vital, es importante. Y ahí, por ejemplo, puede entrar la organización Paz Christi, por ejemplo, como bien lo mencionaba la señora Claudette anteriormente, como mediador, ¿no? Siempre es costumbre, sobre todo en los tipos de conflictos así, la iglesia, las organizaciones cristianas siempre han sido mediador natural, vamos a decirlo así. Ahora, para poder llegar a un acuerdo y hacer lo que llamamos la reconstrucción, tengo solamente dos puntos, y esos dos puntos son vitales y muy importantes. Es importante que la diáspora tenga voz en las decisiones importantes que están tomando en el país. Por ejemplo, en las elecciones. Actualmente en la región, si no me equivoco, Haití es uno de los pocos países donde la diáspora no puede votar. ¿Ya? Y eso da como un choque. Como que tiene intervención directa sobre las decisiones concretas en el país. Le explico. No estoy diciendo que las personas que están en el país en ese momento, en Haití, no son personas que tengan visiones, pero pensamos como comunidad, una persona que está fuera del país tiene una visión más crítica de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Vive ambos lados de la moneda. Ha vivido también en el país cuando las cosas estaban mal, ha podido salir también en el país, por lo cual ve cómo funciona otro sistema y ve cómo puede adaptar ese sistema en el mismo país. Un ejemplo claro, el sistema económico que está usando Chile en ese momento es literalmente basado en un tesis de los famosos Chicago Boys, ¿ya? Entonces, a esa línea me estoy dirigiendo. Um, el segundo punto, tenemos que hacer una sensibilización profunda y concreta, ¿ya? A la diáspora que ha tenido el chance de salir del país.
porque como lo mencioné anteriormente, la esperanza de Haití en ese momento, la esperanza de Haití actualmente no está en Haití, está fuera. Haití es uno de los países que ha exportado más migrantes en esos últimos días, por lo cual es importante que esos jóvenes que han salido con muy inteligente, con carreras que se han capacitado de manera excelente, tengan la posibilidad de devolverse o de regresar a Haití para poder aportar y contribuir. La reconstrucción de la democracia no va a ser posible sin la diáspora. La reconstrucción de la democracia no va a ser posible si no consideramos a los jóvenes que están fuera del país. Son vitales. Como bien lo dijo la señora Claudette, son Comme le dit Madame Claudette, le potomitan, el pilar le de un pilier, y ese le Haití no es pilier solamente para de nosotros, Nouveau es Haïti también para est à nuestros l'étranger. hijos, es también Les para jeunes, ustedes acá nos enfants, que me están viendo, puedan tomar una escapadita hacia ese paraíso que tenemos para poder gozar de la belleza parce que de Haití. Haïti est Es un paradis muy et hermoso. vous-même qui Y êtes espero avec que nous la pour le moment, vous mayoría de los pouvez aller y jóvenes visiter. no lo conocen puedan ir a disfrutar. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous Apoyen pouvez vous rendre sur place pour vous a los rendre compte países vecinos de los países qu'Haïti est meilleur que tous les pays voisins, que han sido siempre amigos, ¿ya? nos Porque pays amis. actualmente Parce que pour le moment, ese caso que está devolviendo en Haití puede ser un el problema caso de regional, Haití por es lo un cual problème, puede ser tenemos que poner mano peut-être un problème régional. a trabajar en eso. Y, Creo y firmemente nous que devons travailler un trabajo importante frente a la CARICOM, por ejemplo. Haití está dentro de la CARICOM, por lo cual no goza de los mismos tratos o privilegios que tienen los demás países de la CARICOM. Significa de la misma organización que nos representa, de la misma organización que también debería estar ahí para apelar, para buscar soluciones a problemas tan graves de los países miembros de esa organización, también nos excluye. Y eso créeme que es duro. Haití en ese momento no necesita que manden blindado, armas y todo eso, necesitan que capaciten a la policía, que ponen mano con ellos, que conocen el terreno y que avanzamos. Las personas no necesitan en ese momento que les den comida y todo eso, pero aunque estamos literalmente, puedo decir, al borde de la hambruna, hasta hay personas que dicen que en la hambruna, muchas veces he escuchado que Haití es el país más pobre de esta región, puede ser que sí, puede ser que no, porque no tengo las cifras para refutar eso, pero tenemos que poner la mano juntos para que ese caso en Haití no vuelva a ser como un problema regional. Cuando digo regional, no es que Haití va a ser como una amenaza para la región, es que otros países que pueden estar en esa misma situación, incluso el de Haití, puede ser un problema grande. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que ver para poder hacer lo que es tener una región en paz, porque podemos ser la región más grande y prosperosa del mundo, porque literalmente somos una región virgen para mí. Y Haití es un país virgen. ¿Ya? Actualmente, la salud mental de la diáspora haitiana en Chile es un factor. Culturalmente, no tenemos esa cultura de ir al psicólogo, de hablar y discutir en nuestros temas, porque somos personas muy reservadas. No nos vamos a abrir a personas que no conozcan, aunque es profesional. Por lo cual, muchos de nosotros acá en Chile actualmente se están tomando refugio en drogas, se están durmiendo en la calle. Y también eso también los empuja a tomar el camino a ir a Estados Unidos, porque en Chile estamos en la punta del mundo, en el otro lado del mundo. Entonces, se acercan un poco a Estados Unidos porque se sienten más cerca de su familia. Eso es una de las razones también, además de otros factores sociopolíticos que puede tener en Chile, etcétera, pero es más que eso. La masiva éxodo que se produjo de Chile a Estados Unidos es más que buscando una vida mejor. Es más que buscar la cercanía, es más sentirme más cerca de casa. Y sinceramente, yo soy voluntario para acompañar, para contribuir con Paz Christi y también desde mi experiencia y también aprender de ustedes para llegar a un acuerdo y ayudar a mi propio país, porque créeme, aunque estoy fuera de Chile desde hace más de una década, Haití siempre será mi patria, aunque considero a Chile como mi segunda patria. Señora Malta, muchísimas gracias. Gracias a todos los demás por escuchar y espero Mil gracias. que estén muy bien.
Gracias, David. Muchísimas gracias por tu reflexión. Recordar que en esto no estamos solos y solas. Se ha mencionado a Pax Christi Internacional, pero también estamos convocando todas las organizaciones y redes que conforman la red de Por la Patria Grande de Justicia y Paz, que por décadas ha luchado por una iglesia realmente comprometida con los Muchas gracias, David, por tu presentación y recordar que estamos trabajando desde hace más de 10 décadas para mejorar la vida en la hemos escuchado la demanda desde la diáspora por el derecho al voto, por una Nous avons participación mucho más activa écouté y les créanme demandes de que la diaspora. acompañaremos cualquier campaña que se haga al respecto. Podemos luego reunirnos y planearla porque no están solos ni solas. Y quisiera pedirle a mi colega Alejandro que comparta un pequeño pero muy profundo y significativo video que salió de ayer de la reunión de las pastorales sociales que acompaña el CELAM, el Centro de Programas de Pastoral del CELAM, en donde estaban cerca de 12 pastorales diferentes y 4 grandes plataformas que son la Plataforma de Paz, Democracia y Derechos Humanos, la Plataforma de Ecología y Justicia Ecológica, Ecología Integral, la Plataforma de Mujeres y Sociedad desde la Iglesia y la Plataforma sobre Nuevas Economías, lo que se está conociendo como la economía de Francisco y Clara, que estuvimos reunidos y reunidas toda esta semana construyendo sueños, pero también acciones concretas en apoyo de los pueblos más vulnerados de América Latina y el Caribe. Escuchamos a Alejandro. Gracias, Alejo. Entonces, ustedes no están solos ni solas, tienen la certeza de que hay un gran corazón acompañándoles en estos procesos hacia la democracia. Y como lo planteábamos al comienzo con Carmen de la Red Justicia y Paz de la Patria Grande, existe una gran preocupación que no es solamente de Haití, que no es solamente de América Latina y el Caribe, sino que también es de la sociedad civil estadounidense y de organizaciones de fe que promueven solidaridad y acciones concretas como una gran campaña. Y estas 3 organizaciones, una de ellas se ha excusado por motivos superiores de no poder acompañarnos, pero hoy tenemos a grandes representantes de la organización de la oficina de Merinol para asuntos globales en Washington. Está Dan Moriarty, está la hermana Susan Chubiri, y también Sami de la Congregación de Misioneros y Misioneras de Merinol, así como Betty Jean Jeremy del Instituto de las Hermanas de la Misericordia para la Justicia, que trabajan en incidencia y en solidaridad. Les invitaríamos entonces a presentar cómo desde sociedad civil estadounidense están actuando para neutralizar estas fuerzas que están permitiendo que armas pasen a Haití, a México, a Honduras, afectando los derechos, incrementando la violencia y el caos. Entonces, Dan y el equipo, bienvenidos y bienvenidas, tienen la palabra. Muy buenas, perdón, muy buenas tardes, Martínez. Gracias por invitarnos. Debía pensar en que la mayoría serían de habla hispano, pero preparé mis notas en inglés, entonces les voy a hablar en inglés. Primero voy a compartir algunas cosas que hemos hecho aquí, para que vean, haré referencia a eso. Y ya, entonces al inglés. So I'm sorry. we have been, Hemos estado, como Martina dijo, hemos formado una coalición de grupos de fe y la sociedad civil, grupos de sociedad civil en Estados Unidos, y una coalición pequeña
y las Hermanas de la Caridad y el Centro Quijote, que han estado trabajando trabajo de incidencia con relación a la situación en Haití. Y trabajamos con otros grupos en diferentes situaciones, tales como las comunidades que organizan organizaciones con grupos de jesuitas en acción. Y en la mayoría de estos trabajos que de incidencia, realmente somos las únicas organizaciones que están presentando estas preocupaciones. Y creo que hay preocupaciones que resuenan con muchos, entre muchos de ustedes, específicamente en la mayoría, específicamente hemos estado trabajando en detener el flujo de armas y municiones de los Estados Unidos a Haití. Y estoy ofreciendo alternativas mm, para, para la idea de una intervención armada en Haití y también hemos estado trabajando en el tema del tratamiento de los migrantes o que tratan de llegar o ingresar a los Estados Unidos. Nos hemos reunido con una gran cantidad de trabajo, de gente para ese trabajo, perdón, o desde miembros de la diáspora que se encuentran en los Estados Unidos hasta legisladores, miembros del Congreso y otras organizaciones de la sociedad civil. Y nos reunido con el representante del gobierno, Instituto de la Paz de los Estados Unidos, e incluso con el Ejército de los Estados Unidos. Y en todas estas reuniones hemos estado en mesas redondas sobre derechos humanos con el liderazgo del SOUTHCOM, que es el Comando Sur de Centroamérica y el Caribe, donde hemos presentado algunas de nuestras preocupaciones y todos los lugares donde hemos estado. Hemos escuchado que a los expertos en sociedad civil en Haití, que se llaman expertos de Haití, hablan sobre presión, sobre el tema de la seguridad en Haití y luego sugieren que debería haber una intervención armada internacional, inclusive de los cuerpos de paz. Pero es lamentable que no tengan que escuchar, ellos piensan exclusivamente en temas de solucionar todo con intervenciones armadas para la respuesta a la situación de seguridad. Entonces, algunos de ellos piensan como en como una armada con fondos de los Estados Unidos, perdón, con fondos de las Naciones Unidas, que por alguna razón estuvo en Kenia. Otros han pensado que esto no es factible, pero lo más ideal sería los Marines de los Estados Unidos intervienen, pero hasta el momento ningún miembro del gobierno de los Estados Unidos ha mencionado esto. La administración de Biden no está interesada en ese momento en enviar a estas personas a Haití, pero en las conversaciones hemos notado que lo que parece ser como un estado bastante ingenuo de cómo luciría esto si hubiera una intervención y la gente sugiere que todas las bandas podrían ser detenidas y pacificadas rápidamente y fácilmente y relativamente sin aplicar, sin tener una intervención internacional. Algo que parece imposible para nosotros cuando escuchamos a la gente, pero hemos estado, digamos, como rechazando esa posibilidad y en vez de eso nos estamos enfocando en el tema de las armas. Esto es lo que hemos estado discutiendo todo el tiempo en la gente en el terreno. Todas las organizaciones, las tres organizaciones que están participando, que trabajan en la parte de Jamor, en la parte norte de Haití, y la gente con la que trabajamos en el terreno, nos dicen que las armas que están usando las bandas para tomarse parte del país son el problema, que nosotros tenemos que suspender el flujo de armas en Haití. De hecho, ni armas y municiones se construyen en Haití, están llegando a Haití. Entonces, esas bandas tienen emisarios en Estados Unidos que van a los estados donde tienen leyes laxas de tráfico de armas y algunos estados tienen armas más disponibles que otros y compran las armas allí y luego las envían a través del río de Miami, un puerto de Miami y las mandan obviamente camufladas a Haití hacia el Caribe. Bajo la administración Trump, en la última administración de los Estados Unidos,
la supervisión del tráfico de armas pequeñas estaba regulado, estaba controlado por el Departamento de Estado, pero esto, la época de Trump, esto cambió de administración o de control y eso llevó inmediatamente a un disparamiento, un incremento en la venta de armas pequeñas y a pesar de que haya muchas personas que han tratado de detener o de reversar esta situación, de todas maneras no ha sido posible. Entonces la gente en las comunidades donde trabajan los misionarios nos tienen diciendo que las armas son el problema y que sin las armas los clanes limitarían su capacidad de armar y en cambio de eso, aumentar las armas sigue implicando aumentar la cantidad de violencia generada por esas bandas y trabajando con las autoridades regionales para ayudar, para que ellos ayuden a controlar la importación de las armas de los Estados Unidos sería una buena medida. Este es un enfoque muy grande del trabajo de incidencia que estamos haciendo y lo van a ver en lo que pusimos en el chat. Pero también he estado trabajando con el movimiento de migración de los haitianos hacia los Estados Unidos. Las personas que están pasando de Haití a los Estados Unidos no vienen directamente de Haití. Ellos vienen de otros países de Latinoamérica donde no fueron bienvenidos o no pudieron sobrevivir y de alguna manera han tenido que salir a buscar refugio a los Estados Unidos. Y estoy pidiéndole a todas las personas que generan las leyes que puedan, que dejen de sacar a la gente de los países. Sabemos que mucha gente después del territorio estuvieron viviendo, por ejemplo, en Chile durante 10 años y ahora están deportando, que por favor paren las deportaciones y las detenciones y que establecen medidas de protección de emergencia, una estación legal para las personas que están de Haití en el país. Y las posiciones que estamos promoviendo son únicas porque se basan en las experiencias que hemos vivido en Gormona, por la gente que estuvo trabajando, con la que estuvimos trabajando en el terreno, en las comunidades en Gormona. Eh, Trabajamos en el terreno hablando de las necesidades directas y también estamos trabajando con el tema de las migraciones. Y en este grupo de incidencia del trabajo de migración con haitianos, tenemos una perspectiva, una autoridad moral para poder hablar a los que hacen las políticas, para poder traer las voces de las comunidades impactadas que a menudo no tenidas en cuenta en estas constantes. Esto aplica para todo el trabajo que estamos haciendo de incidencia política, pero hablamos más fuertemente cuando traemos las voces de la gente que está en el terreno sobre estos asuntos. Y un gran ejemplo de esto es que tuvimos la gran suerte recientemente, bueno, infortunadamente, Sammy Scott, Mary Lee Mishner, que han estado trabajando en los últimos años en Haití, en Vermont, en un proyecto de huevos y gallinas, fue obligado a salir y regresar a los Estados Unidos por temas de seguridad en el terreno. Pero afortunadamente ella pudo venir a Washington y hacer un trabajo de incidencia con nosotros, hablar con nuestros colegas, con las personas que hacen las políticas y decirles esa necesidad de poder detener ese flujo de armas. Y lo muy importante, les comento que en términos de, es importante centrar el trabajo con las voces de las personas ordinarias comunes en Haití para poder lograr este objetivo. Entonces, mientras ella estuvo esperando a regresar a Haití, pudo unirse desde Camboya, llegó el día de hoy, son las 4 de la mañana y aquí está ella con nosotros el día de hoy porque ella tiene un compromiso muy grande de compartir su historia. Quisiera que escucháramos un poquito de Sandy, que está también con nosotros el día de hoy, y también de Betty, de las Hermanas de la Caridad. Y como ustedes dicen, esa es la 1 de la mañana en Camboya. Estoy tomando un café para poder estar con ustedes. No sé si Dan les mencionó que otras personas que trabajan, además con las hermanas misioneras,
que están trabajando con nosotros, han estado trabajando con nosotros por 7 años y también le tocó, infortunadamente, salir del país. En el tiempo en el que estuve en los Estados Unidos, pude que tuve la posibilidad de trabajar o en dar visibilidad a estas preocupaciones que hemos mencionado con los congresistas y básicamente con algunos de ellos que son demócratas, porque el trabajo que estamos haciendo con incidencia se relaciona bajo el rubro de control de armas y como es un año que se avecinan las elecciones, realmente los republicanos no quieren hablar de ese tema en ese momento, e incluso algunos de los demócratas. Entonces, y por supuesto, el tema principal que se está planteando es el si ustedes imagínense que algún joven tenga una Canon, un rifle AK, esto cambia toda la dinámica de la guerra en esos lugares y estas personas que están ahí pueden generar toda la destrucción en las comunidades que ustedes no se pueden imaginar. Y otra cosa que he estado comunicando es la ley, leyes nacionales en Haití. Cuando estoy hablando con la gente, que dijeron que es importantísimo hablar o incluir a todas las personas de cualquiera de las ciudades. También es importante que para hablar de esto, estamos hablando también de incluir en las negociaciones a los miembros de las bandas. Y es importante empezar a escuchar esas voces porque ellos llegaron a ese punto por alguna razón. Las bandas dan algo y están luchando por algo y sería importante escucharlas para ver. No es solamente decir tenemos que llevarlos a todos a prisión, pero también hay razones para estar ahí y sería importantísimo escuchar y entender esas razones y poder entenderlas y cómo poder abordar esas causas. Si uno piensa en soluciones para Haití, estas ideas, por ejemplo, de tener intervención armada en Haití, es una solución que se nos ha impuesto y no viene realmente de la situación de escuchar a las personas que están en el territorio. Solamente una vez hubo un referendo en Haití que hubiera incluido a toda la gente sobre qué es lo que necesitan. Esto es cuando los marines estaban saliendo alrededor del 1984, e incluso aún así, eso no fue un referendo real, porque en ese momento en que se hizo la votación, era un sí o un no. Y casi que había que meterlo, si no iba a votar no, tenía que pedirle al marín que estaba encargado de las elecciones en el cubículo por la balota del no. Para la balota del sí no había que pedir nada. Entonces esto era un tipo de intimidación velada que llevó a que ese referendo tuviera unos resultados específicos, pero definitivamente la gente no tuvo la libertad de escoger entre sí y el no. Y tuvimos que aceptar lo que hay. Creo que es importante empezar porque hay que hacer lo que la gente de Haití quiere hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Y ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer, porque si eso es si lo que funciona para Haití, es lo que funciona para Haití. Y luego otro asunto en el que estaba yo pensando es, en este momento hay una situación muy grave de hambruna en mujeres particularmente. Y también tenemos que darle una mirada de país y tenemos que tratar de conseguir forma, después del terremoto del 2010, se destruyeron muchísimas de las formas de producción para la industria de alimentos y esta es la situación que estamos viendo en este momento porque ya no hay empleos, ya la gente no tiene de dónde tener algo para su sustento. Y tenemos que ver el trabajo, tenemos que tratar de trabajar directamente en el sector sindical, pero también tenemos que ver en formas de llevar ayuda directa a las personas que están ahí. También, of course, para el supuesto tenemos que pensar
el trabajo que se está haciendo para los talleres, para personas, para poderlas equipar con herramientas suficientes para que puedan manejar la situación de Haití, cómo poder llegar y trabajar en temas de seguridad cuando están trabajando con las comunidades. Yo creo que esto también ha ayudado muchísimo, pero más la mayoría de gente que llega directamente, eh, que vienen de Chile o que Brasil, porque después de, perdón, antes de COVID, esos eran los países de la gente escogía. En Brasil no había trabajos y se tuvieron que ir, y en Chile básicamente se les pidió que salieran. Entonces, uno de los temas que está sucediendo en este momento es que no hay muchas personas que están entrando directamente por las fronteras en este momento porque el gobierno de los Estados Unidos y los últimos tres gobiernos han tenido, han tenido la política de enviarlos a la frontera sur, y donde hay muchos haitianos que han tenido que regresar por la frontera de México, y ellos están mm, pidiendo ingresar a los Estados Unidos. Por ahí muchísimas solicitudes para que se queden en México, en la parte sur del país. Y yo creo que estas personas, porque realmente se han permanecido ahí, porque realmente en Latinoamérica no han conseguido tampoco unas oportunidades que sean básicas y dignas para ellos. Esa es mi intervención. Lo que quería comentar es que estaba haciendo, y ahora quisiera por favor invitar a Betty Jean de las Hermanas de la Caridad. Muchas gracias. El primer nombre es Betty. Janshim es el apellido. Hola, buenas tardes. Placer estar aquí, pero afortunadamente no puedo hacer esta presentación en español. Como que mis palabras me faltan. So I am the executive director with Soy la directora ejecutiva que está enfocada en Haití, y ese enfoque significa todo el Ministerio de las Hermanas de la Caridad. Y estamos incorporadas, y como tales lo que hacemos es, estamos asociadas con el Grupo de Justicia y Paz en temas que mencionaron anteriormente. Trabajamos como un equipo en ese aspecto con los Marines, con la AYE, y creo que algunas organizaciones, otras organizaciones, eh, con temas de justicia, en temas a nivel legislativo. No hay una forma para mí de... Creo que puedo dar como un resumen general sobre esos temas, de lo que dijeron Dan y Sammy, pero un asunto que habla en nuestro programa y que seguimos empoderando a las personas de Gomón, sus programas en agricultura, apoyando las escuelas en términos de alimentos, ayudando a construir sistemas para el agua, de agua potable. Y lo que eso hace básicamente es el manejo específicamente del agua, particularmente en las épocas de sequía, y poder empoderar a las familias y poderse construir sus jardines o huertas comunitarias para que tengan también recibir y consumir esto, y también compartirlo con el sistema comercial para sustentar su forma de vida. Eso también lo hacemos con grupos de ancianos y ancianas y personas que tienen limitaciones físicas o mentales. Y digo todo esto solamente para enfatizar que mm, mientras escucho a varias soluciones, he estado en webinars, he estado escuchando a muchas personas hablando del crecimiento de la situación que está. Cuando hablo de Haití, hablo particularmente del gobierno, y creo que algunas ideas son muy válidas. Creo que la gente tiene, han utilizado la forma de empezar ofreciendo soluciones muy factibles
pero esos pueden funcionar en determinadas situaciones. Y no quisiera ser cástica o negativa acerca de esto, pero creo que uno de los temas principales que a veces se nos salta es el hecho de que con el fin de manejar los problemas actuales, podemos volver atrás en la historia para poder entender cómo llegamos ahí y cómo es que llegamos a este punto y en este momento de la historia en que algunos de nosotros y nosotras que ha estado trabajando y que tratando de entender la situación de Haití. Y en realidad hemos hecho una evaluación de la forma en que hemos solucionado los problemas o hemos tratado de solucionar problemas en el pasado. ¿Realmente sabemos cuáles son los casos exitosos? ¿Cómo podemos imitar eso? El tema de decir por qué tienen armas, por ejemplo, en Haití. Bueno, por supuesto, algunas personas los apoyan. Otras personas dicen que les están enviando las armas desde los Estados Unidos. No, no es una sorpresa que muchas de estas armas vengan desde el puerto de Miami, en Nueva York y Nueva York. También hay muchos temas que vienen de otros lados, pero con la pobreza, muchos comportamientos llegan también asociados a la pobreza. La gente que se destruye a sí misma, se destruyen comunidades, destruyendo el ambiente, destruyendo edificios y queremos entender más profundamente y pedir de nuevo, hacer la pregunta, ¿por qué se presenta este comportamiento? Y algunos de ellos podrían ser, ellos tienen hambre, no tienen ninguna esperanza, están llamando la atención o no tienen la capacidad de entender esa esencia del ser y la esencia de la confianza y amor. Y entonces cuando uno pierde eso, es muy difícil para que uno pueda entender lo que está enfrente de uno. Creo que mi trabajo de incidencia política también es una autoincidencia, pueda ayudar a iniciar una conversación para encontrar una solución a lo que está sucediendo. Y cuando digo empezar, es porque el crecimiento del ser humano es muy complicado y nos volteamos la mesa, digamos, la esquina en el momento y se cambia todo. Hay muchísimo sufrimiento y de la necesidad urgente de curarse al mismo tiempo. Y por eso tenemos que redescubrir quiénes somos. Ese aspecto de Haití que muchas personas que tenemos que abordar. Y espero que en estos webinars y que en todo el trabajo, en las charlas que hacemos, en el liderazgo que hay en este salón, en este momento, algunas personas de ustedes, yo no las conozco, otras no las conozco, pero sé que les pediría que consideren el tono, el aspecto humano de esta situación para entender que entre más empoderamos al ser, el resto es un efecto dominó. El resto sucede naturalmente, porque entre más confiado tengo, entre más me ame, más compasión tengo yo con las otras personas. Y temas de implementación serían mucho más fáciles. Entonces, esto les dejo esa reflexión. Sé que hay otras personas que van a presentar, pero yo voy a estar aquí, pero no va a estar hasta muy tarde para poder contestar, pero con gusto dejaré mi correo si ustedes están interesadas de enviar preguntas. Sé que pues, pueden mandarme el correo y con muchísimo gusto yo estaré pendiente de atender sus respuestas. Muchísimas gracias. Y con ustedes. Thank you very much, dear Sammy, dear Muchísimas Betty. gracias, dear Betty, dear Dan. Muchas gracias. And thank you. Un placer y un honor tenerles a ustedes aquí apoyándonos. Creo que ha sido claro de lo que acabamos de escuchar de parte de Estados Unidos, que no es posible hacer incidencia política, el advocacy, si no están presentes las voces de haitianos y haitianas.
Segundo, que es importante que la solidaridad se exprese desde fuera, pero también con programas importantes que en el centro tengan la dignidad de las personas, como nos lo han compartido Sami y Betty. Que cualquier ayuda y colaboración solidaria debe darse con el principio de que los haitianos no son una población receptora, sino que son ciudadanos y ciudadanas con una dignidad y un potencial de cambio importante que merece ser acompañado. Estos días, durante esta semana, en la reflexión que hacíamos en el CELAM, las 4 plataformas, las pastorales, reflexionábamos cómo en este contexto nuestro latinoamericano y caribeño afecta mucho la existencia del crimen organizado que ha llegado hasta las más altas esferas del poder en varios de nuestros países, pero también una fragilidad en términos de la ética, de lo público, de la capacidad que tenemos de seguir presionando por volver a los valores del bien común en el centro de la política. Y creo que este es un tema que no solo les compete a los políticos, sino también a la sociedad civil organizada. Mil gracias. Seguimos con la conversación e invitaríamos entonces al padre Jan Hansens, quien por más de 50 años lleva acompañando, nacido en Bélgica, pero viviendo en Haití, acompañando a las comunidades más vulnerables, más vulneradas, incluyendo aquellas que están en prisión. Padre Jan ha sido director nacional de la Comisión de Justicia y Paz de Haití y es miembro de una coalición de la sociedad civil, y quisiéramos justamente escuchar de sus reflexiones cuál es el papel, según su punto de vista, de los gobiernos, organizaciones de sociedad civil, líderes religiosos. ¿Cuál es nuestro papel como comunidad internacional, no solamente gubernamental, sino también sociedad civil y de fe, en acompañar este periodo de transición hacia políticas y medidas sustentables para promover la democracia en Haití? Bienvenido, Padre Jan, gracias porque usted ha golpeado las puertas, usted ha levantado la voz en muchos escenarios y estamos contribuyendo como podemos, con todo el corazón, tanto la Red de Justicia y Paz por la Patria Grande como Pax Christi Internacional, a la cual GILAP, la organización que usted ha liderado y que ahora lidera Jocelyn, hace parte. Entonces, bienvenido, tiene el micrófono. Falta activar el micrófono. Muy bien. Donc, merci pour l'opportunité donc, de clarifier un peu une certaine vision, surtout sur la relation Haïti et la communauté internationale. Donc, comme on avait suivi quand on a demandé l'intervention. Donc, la relation entre Haïti et la communauté internationale est très ambiguë en réalité. Quand on parle avec les gens, on accuse la communauté internationale des maux qui frappent le pays. Et parfois, il faut dire, c'est une critique qui est très juste quand on regarde l'histoire et quand on regarde les relations actuelles. Mais très souvent, la critique sert trop souvent aussi comme une excuse pour une certaine inaction et pour justifier les propres divisions internes. Donc, et là, je pense que la communauté, la société civile, certainement, a un rôle à jouer. Ainsi, quand moi je parle avec des amis étrangers, j'explique comment l'étranger est responsable de beaucoup de maux en Haïti, de beaucoup de souffrances en Haïti. Mais avec les amis haïtiens, je vais toujours indiquer le manque, comment on ne prend pas sa propre condition en main. How we have reached to this condition and action points and projects of society. Le pouvoir qui envahisse les espaces et le manque de soucis pour le bien commun, comme on vient de mentionner. Donc, la question est comment avancer et grandir. La pregunta es cómo avanzar
hacia una comprensión. Stephanie, ¿podrías por favor activar el canal para la traducción al español? Merci. Hasta ahora Ça no. va? Ahora sí. Intentamos entonces, por favor, Jan, please continue. Dernièrement, dans un colloque qui a été sponsorisé par des politiciens et industriels catholiques, ça fait à peine 2 semaines, on plaidait pour un nouveau paradigme dans les relations entre Haïti et la communauté internationale. C'était sponsorisé par l'Église, je pense. Donc, quel était l'ancien paradigme et quel serait ce nouveau paradigme? So what is the new ¿Cómo sería paradigm? ese nuevo paradigma? Estamos So the first thing that people think is a a possible pocos military días de una intervention in Haiti, intervención militar en approved Haití, in the United Nations, particularly supported by the United apoyada por States los Estados and Unidos supported by Kenya. In en Haití. Dicha intervención está muy criticada, that was like one part that was the nationalistic team, pero but the great no majority of the estamos population esperando, la mayoría de la consider- población no está esperando. La población tiene miedo, la población no está viviendo. what basically said is that Haiti Puerto became Príncipe es a una prison prisión, to the es open una gran air. prisión abierta. Donc, même le déplacement comme droits humains est continuellement bafoué. C'est une intervention qui a été soigneusement préparée par l'ancien gouvernement. Parce qu'eux le veulent, ils le voulaient, certainement pour assurer leurs intérêts et peut-être même pour assurer donc, le déroulement des élections à venir. Mais c'est une intervention aussi combattue par les gangs et leurs sponsors qui tuent, ceux qui tuent, qui pillent, qui assassinent pour atteindre leurs objectifs que personne ne peut comprendre. Comment, pour atteindre l'objectif positif, on fait subir la population comme on fait subir la population. Para llegar a sus objetivos, están sacrificando a la población y usando a las pandillas. De hecho, no es la primera intervención, porque ya tuvimos Minuva, Minusta, Minuca. Du siècle, donc dans la vision du monde. De hecho, tuvimos una ocupación americana hace mucho tiempo. Las intervenciones de hace poco no han logrado sus objetivos. Porque una vez que termina la intervención, volvemos a las antiguas costumbres. Lo que explica una cierta aprensión a la llegada de una nueva fuerza. Porque todo eso tuvo lugar en el antiguo paradigma, así que necesitamos cambiar primeramente de paradigma porque nada nos asegura que esa intervención va a ser efectiva. La independencia de Haití tuvo lugar con los principios de la Revolución Francesa. A veces les digo a la gente que fue la única gran revolución del siglo. No fue un estado, no es una colonia que se separó de la... Pero fue una población de esclavos que se pusieron de acuerdo para cambiar y reclamar sus derechos fundamentales. En la fraternidad, la libertad, para que todos podamos lograr esa libertad. No fue la Revolución Francesa, no fue la Revolución Americana, fue la Revolución Haitiana. Pero la independencia de Haití sufrió
sufrió muchos problemas, como por ejemplo pagar la deuda de la independencia. Ahora las universidades quieren entender la intervención de Alemania, quieren entender por qué se tuvo que pagar la deuda de la independencia, pero Haití contribuyó a la independencia de otros países, en República Dominicana, por ejemplo, en América Latina, Venezuela con Bolívar. Pero ahora nos estamos olvidando de esta historia. Haití siempre fue presente cuando se escribió la Charta de las Naciones Unidas. Haití está libre, pero bajo la tutela. Le están imponiendo un modelo. Le están imponiendo a Haití el modelo del libre cambio, la privatización de las empresas. Haití tiene una dependencia total del exterior. Le están imponiendo los golpes de Estado. Por ejemplo, las elecciones en donde salió electo Martelly fueron trucadas, y estamos de acuerdo en que ahora en el gobierno de Martelly tuvo un gran crecimiento, una explosión de las pandillas. La embajada de Estados Unidos, ahora debemos preguntarnos cuál es el interés de Estados Unidos en Haití. Estamos frente a un guión que estamos tratando de evitar. Parece que Haití tiene riquezas como el oro. Podría ser que Haití tiene minas de oro. Est nourrie et encouragée par la production, comme on a déjà dit, et le commerce des armes de la Floride. El comercio de armas que proviene de la Florida, entre Miami y Haití, y pasando por la República Dominicana. Pero esas armas salen legalmente de los Estados Unidos. El antiguo paradigma del colonialismo y la falta de identidad del país. El nuevo paradigma del que estamos hablando se debe basar en el respeto y el reconocimiento de su propia historia e identidad, apoyar y valorar la riqueza del pueblo, porque el pueblo tiene muchas riquezas, pero sobre todo la diáspora que está en el extranjero, para actuar positivamente en la reconstrucción de la sociedad haitiana. De son passé, de ses possibilités, de sa créativité. Évidemment, il y a toute une conversion à faire de la bourgeoisie. Hay más de un pensamiento, debemos tener más de un pensamiento, porque es una de las fuerzas que permite a las pandillas de apoderarse del país. Un ejemplo claro es la historia del canal de Guanamet. Claramente hubo errores en la construcción del canal, pero el canal se pudo hacer gracias a la dirigencia de dirigentes comunales del país.
Je vois quelques thèmes qui devraient être quand même faire partie Hay muchos temas que deberían ser parte de las relaciones internacionales en ese momento. Los embajadores de Haití, que son amigos supuestamente de Haití, pero las embajadoras están defendiendo claramente los intereses de su país y no de Haití. Y ahora no entendemos si es claramente el bien de Haití que están defendiendo o de su país de origen o de los Estados Unidos. ¿Podríamos aportar una ayuda más efectiva hacia la policía de Haití? Las pandillas tienen todas las armas que necesitan, que quieren, pero la policía no. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, el comercio libre de armas desde Estados Unidos están facilitando el ingreso de las armas. Y eso nos podría ayudar a alertar las organizaciones amigas sobre este tema. Necesitamos pensar en lo que está pasando en la República Dominicana porque desde ahí entran las armas. Sobre todo, la República Dominicana debería comportarse como un pueblo amigo de Haití. Haití y República Dominicana tuvo sus comisiones mixtas desde la iglesia, desde la República Dominicana y de la iglesia, pero han desaparecido sus comisiones. Ahora Haití está enriqueciendo a la República Dominicana porque esa crisis de Haití está favoreciendo a la República Dominicana. El comercio. República Dominicana, porque República Dominicana está sirviendo de exilio para la burguesía de Haití. Empezamos a hablar de eso porque es necesario que un equipo de historiadores dominicanos y haitianos trabajan juntos para escribir juntos la historia de los dos países, para esta historia. Estamos acusando al otro. Por ejemplo, es extraño que el día de la independencia de la República Dominicana es el 27 de febrero, que corresponde a la salida de la Armada Haitiana desde República Dominicana, y no cuando República Dominicana tuvo su independencia de España, del colonialismo español. Es el único país en América Latina que celebra una supuesta liberación no del colonizador, sino de otro país. Y eso tiene un impacto histórico. Y necesitamos evitar esa acusación mutua. La política lingüística de Francia facilita esa brecha. Por ejemplo, el creol felizmente está consolidándose como idioma. Para renovarla, están usando el creol ahora en la educación, porque no se puede liberar a un pueblo
y que ese pueblo siga dependiendo del sistema colonial. La inmigración. La migración tiene una política inhumana porque los Estados Unidos están empobreciendo al país. Las personas ilegales que están en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2010, deportaron a más de 200.000 personas ilegales a Haití. Pero al mismo tiempo, el programa de Biden está permitiendo que la clase intelectual de Haití ingresen a Estados Unidos. Entonces son condiciones que no son claras. En 2 años, cuando se habrá terminado el programa o que cambie el gobierno de Estados Unidos, va a haber un gran drama y muchas dificultades. Último punto, las elecciones. La comunidad está claro que tiene que haber elecciones en Haití. Necesitamos elecciones, pero las elecciones deben contribuir a consolidar la democracia, pero hay muchas preparaciones que debe hacer. Porque la democracia no significa automáticamente que habrá elecciones. Porque la injerencia de la comunidad internacional están dictando cómo debe hacerse la elección. Pero sí, elecciones. Hay condiciones que deben cumplirse para que las elecciones contribuyan a consolidar la democracia. Me gustaría poner énfasis en este punto porque la agenda haitiana es muy compleja y la relación de Haití con los otros países a nivel de la justicia, de la corrupción, de la impunidad, etc. Esta mañana participé a un seminario y el sistema judicial de Haití necesita una reconstrucción total. Merci, Jan. Muchísimas gracias, Padre Jan. Aquí hay un llamado muy importante. Haití clama por la solidaridad y la acción que Haití ha ofrecido históricamente a los pueblos de la región. Hemos escuchado hoy unas reflexiones muy profundas. Quisiéramos agradecer a todos y todas que estuvieron acompañándonos y le pediría a Carmen Gloria Donoso, mi querida amiga de la Red Justicia y Paz de la Patria Grande, para que nos haga una síntesis y nos cierre este evento que ha sido, a pesar de los problemas técnicos, muy positivo y muy productivo. Carmen. Buenas tardes. Agradezco a todos y a todas el tiempo que se han dado para escuchar por una parte, pero principalmente a los expositores por iluminarnos desde sus puntos de vista específicos con respecto al problema, entre comillas, de Haití de estos momentos. Hemos escuchado de parte de Jocelyn y también de Madame que había una larga historia de crisis políticas en Haití a las cuales los latinoamericanos no hemos respondido bien. Y nos hemos ido acostumbrando a que suceda una crisis tras otra y simplemente a convertirnos en simples y meros espectadores. Yo creo que ese es un tremendo desafío que tenemos en este momento. Si bien existe el principio de autodeterminación de los pueblos, y es importante que los pueblos lo ejerzan, no puede
sin estar balanceado, contrabalanceado con el principio de la solidaridad. Y yo creo que para que haya autodeterminación del pueblo de Haití en este momento y que puedan salir de la crisis, se necesita un empoderamiento de la sociedad civil haitiana, y este empoderamiento puede y debe contar con el apoyo de las organizaciones católicas, en este caso, ¿no es cierto?, de América Latina, del Caribe y de los Estados Unidos, como lo estamos viendo en este momento. La solidaridad se va a expresar de distintas maneras. Tenemos el problema de la migración, en este momento lo que ustedes planteaban, de la migración que está pasando al norte y el mal uso y el abuso que se hace de los hermanos de Haití. Yo también tengo que hacer una culpa del el mal uso y el abuso que se ha hecho de los hermanos Haití en Chile. Y por eso fue que le pedimos a David Antoine que él fuese el vocero, porque tenemos una culpa grande en América Latina y nosotros en Chile de no haberlos recibido como corresponde. La diáspora y sus derechos son tremendamente importantes. Y creemos que el exiliado o el migrante tiene un dolor profundo y un apego a su tierra por el cual merece y debe ser participante en las decisiones que se tomen. Y como decía Marta Inés durante las intervenciones, es evidente que si hay una campaña o si podemos hacer una campaña para que haya participación de la diáspora haitiana en estos procesos electorales que van a comenzar, pueden contar con el apoyo de las dos redes, y no solo de las dos redes, sino que de todas las redes que estamos coordinadas vía CEPRAP. Es grave, doloroso el papel de los Estados Unidos. Y muchas gracias a los hermanos y hermanas que están trabajando allá. Las armas, ¿no es cierto?, de gas, como ustedes decían, son el principal problema. Y mientras se siga alimentando de ellas a las pandillas, los esfuerzos van a ser muy difíciles de lograr. Sabemos de las dificultades que existen en Estados Unidos en las leyes de control de armas y las diferencias que hay en los distintos estados, pero sí creemos que la campaña que ustedes están haciendo tiene que seguir, debe continuar para que podamos detener esta sangría que está produciendo. Y tal como para pasar eso, también tenemos que hacer intervención política en la OEA, en Estados Unidos, en América Latina, para que no haya intervención, que es con lo que nos decía Jocelyn al comienzo, por lo que clama su país. El padre Llano decía que las elecciones no son la solución. No, evidentemente que en este momento no son la solución, pero es uno de los caminos de los que hay que abordar, y por lo tanto es un camino que habrá que recorrer, una ruta por la que hay que caminar, y esperamos que los hermanos haitianos nos pidan o nos digan qué necesitan, en qué podemos colaborar. No se trata que nosotros propongamos, se trata de acoger, recibir y apoyar los llamados de ustedes. Por último, creo que este seminario es un alfilercito, es la cabeza de un alfiler que nos lleva a la necesidad, que nos muestra la necesidad de sensibilizar a los pueblos de América Latina y del Caribe sobre la necesidad de desacostumbrarnos a los problemas de Haití, y más bien de estar proactivos para ver cómo podemos hacer que la paz y la justicia reinen en nuestro país hermano. Muchas gracias. Yo creo que ahí resumí más o menos lo que se dijo hoy. Mil gracias, Carmen. Seguimos caminando. Mil gracias, hermanos y hermanas de Haití. Cuentan con nosotros y nosotras para seguir planeando y actuando en solidaridad, en incidencia política y en acompañarles en este proceso de transición y, por supuesto, después. Un abrazo para todos y todas. Gracias por su tiempo, por su atención.
necesitamos fortalecer el acompañamiento a Haití. Buenas noches.